Entonces, habíamos quedado en nucleofilia y electrofilia, ¿no? Vimos la parte de ácidos y bases, ¿ya? Entonces, continuamos con el avance. Voy a compartir la pantalla. Espero que nos dé bien esto. Porque la señal está muy inestable. No sé si les pasa, ¿no? La señal de internet está muy inestable. Bien. Ya hemos visto la relación entre la estructura y las propiedades físicas y también con propiedades químicas. Entonces, continuando con las propiedades químicas, vamos a ver unas propiedades fundamentales también, que las van a utilizar principalmente, o sea, ese conocimiento, en orgánica 2 más que en orgánica 1, pero es bueno que desde ahora ya sepamos a qué se deben estas propiedades, ¿ya? Bueno, entonces los he silenciado y el que quiera hacer alguna pregunta puede habilitar su micrófono, ¿de acuerdo? Bien. Wow. Esto se cuelga. Entonces, vamos a ver nucleofilia y electrofilia. Ya. Un nucleófilo, fíjense la definición que tiene, es una especie rica en electrones capaz de ceder pares de electrones. Pero cuando veíamos nosotros el concepto de base de Lewis, también era similar, ¿no? Decíamos que una base es una especie química, con carga o no, pero que puede ceder pares de electrones, compartir pares de electrones. Eso es una base de Lewis, ¿no? Pero estamos viendo que en nucleofilia o un nucleófilo también tiene un concepto parecido. Un electrófilo, dice, es una especie deficiente en electrones, que por tanto funciona como aceptor de pares de electrones. Pero también lo habíamos visto eso, ¿no? O algo muy parecido en el concepto de un ácido de Lewis. Entonces, ¿qué es? ¿Es un ácido o es un electrófilo? ¿Es una base o es un nucleófilo? Esa especie química. Es ambas cosas. Todo depende del tipo de reacción en el que participe, ¿no? Una base es un nucleófilo. Un ácido de Lewis es un electrófilo, ¿no? Pero dependerá, como les digo, del tipo de reacción, de las condiciones de reacción también en las cuales está participando, ¿no? Por eso aquí dice, de una manera general, un nucleófilo es un centro con una fuerte densidad electrónica. Por ejemplo, un alqueno, ya, ese doble enlace del alqueno, ese triple enlace del alquino, es una densidad electrónica fuerte, ¿no? Entonces tiene una nucleofilia, tiene pares de electrones ahí, ¿no? Al reaccionar los puede compartir esos pares de electrones. Luego también tenemos el benceno, ese anillo aromático tiene una densidad electrónica muy alta, ¿no? Por lo tanto, tiene una nucleofilia, ¿ya? Ahora, un amoníaco, por ejemplo, tiene pares de electrones para compartir. Puede ser un nucleófilo, sí, pero también una base, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de base y cuándo hablamos de nucleofilia? Una base siempre va a participar en una reacción de equilibrio, ¿ya? En una reacción de equilibrio. Son las reacciones ácido-base, como la que pueden ver acá. Existirá una constante de equilibrio, por tanto, que es la que ya vimos como, además, con un parámetro o una propiedad química, físico-química realmente, que es la constante de acidez o de basicidad, ¿no? Que mide la fuerza del ácido o la fuerza de la base, si es que se trata de una base. Pero siempre esto será una cuestión de equilibrio. Pero cuando tenemos a la misma especie química, esta B, aquí está actuando como base, fíjense, hay un equilibrio, pero acá está desplazando a esta X, y no hay un equilibrio. Aquí no está actuando como una base, y es la misma especie química.
aquí está actuando como un nucleófilo, ¿sí? La nucleofilia es una cuestión de cinética, de velocidad, ¿ya? Cuando yo tengo dos bases y las pongo a reaccionar frente a un mismo ácido en las mismas condiciones, una base es mejor que la otra si cuando reaccionan y llegan al equilibrio, ¿no? Una puede fijar una mayor cantidad de ácido en el equilibrio. Esa va a ser mejor base, ¿sí? Y también podemos medirla a partir de su constante de basicidad. La que tenga una mayor constante de basicidad o menor pK, si ustedes quieren, esa será una mejor base, una base más fuerte, ¿no? Pero un nucleófilo no tiene una constante que lo defina como nucleófilo muy bueno o como nucleófilo moderado o como nucleófilo malo. ¿Por qué? Porque la velocidad con que el nucleófilo se mueva para llegar hasta el centro de reacción, hasta el sustrato, va a depender de ese medio en el que se está moviendo. Por ejemplo, si esta reacción que está aquí enmarcada se lleva a cabo en un disolvente, empleando como disolvente para disolverlos a ambos reactivos, ¿no? Vamos a suponer por un momento que la llevo a cabo en agua, ¿no? Puede que ese nucleófilo B que hay ahí se mueva muy rápido en el agua, tenga un número de transporte muy alto en el agua y llegue al centro de reacción muy bien y lo desplace a ese X. Y otro nucleófilo puede que le cueste moverse en el agua. Entonces, ¿cuál es mejor? Mejor va a ser el que llegue más pronto a reaccionar. Pero si a los mismos reactivos los pongo en otro medio, pongan un disolvente distinto, un dimetilsulfóxido, por ejemplo, que es más viscoso, y puede que ahí en ese medio, este que está como B, que les dije hace rato que era el mejor, ¿no? Puede que en ese medio le cueste moverse más a él que al otro. Entonces, en esas condiciones, ese otro, que antes era malo en el otro medio, ahora resulta que es mejor nucleófilo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nucleofilia, tenemos que tomar siempre en cuenta las condiciones en las que se llevan a cabo esas reacciones, ¿no? Un nucleófilo puede participar en reacciones de sustitución y en reacciones de adición, por ejemplo, ¿sí? Cuando un enlace doble es atacado, ¿no? Abre ese enlace doble, es por su nucleofilia y comparte esos electrones del enlace doble con un electrófilo, que es el que los necesita, esos electrones. Entonces ahí estamos hablando de una reacción de adición, ¿ya? En cambio, en una reacción como esta que estoy mostrando aquí, es una reacción de desplazamiento, donde este nucleófilo desplaza a este otro grupo, ¿sí? Claro, todo este centro será aquí en este carbono, porque este se está alejando, llevándose los electrones y lo deja con una generación, con una carga muy incipiente positiva, porque le faltan electrones. Entonces se convierte en un electrófilo, puede aceptar electrones. Y esos electrones, ¿quién se los va a dar? Se los va a dar B, que está llegando con sus electrones. Entonces el nucleófilo puede tener carga o puede no tenerla, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que tenga electrones para compartir. ¿Y con quién va a reaccionar el nucleófilo? Pues con alguien que necesite esos electrones para compartir, ¿no? Y alguien que los necesita, ¿quién va a ser? Un electrófilo, lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un resumen, una misma especie química puede ser base o puede ser no puede ser, es base y también es nucleófilo. Es ácido de Lewis, pero también es un electrófilo, ¿de acuerdo? Todo para tratarlo como base o como nucleófilo, como ácido o como electrófilo, va a depender de la reacción en la que esté participando, ¿ya? Así tenemos, por ejemplo, aquí nucleófilos como alquenos, alquinos, dienos. Fíjense cómo hay esta flecha, por cierto, que ustedes ven, es de nomenclatura, es de la IUPAC. La flecha me indica desde dónde y hacia dónde van los electrones, ¿de acuerdo?
alguna vez vi alguna explicación por ahí en un cuaderno, ¿no? Que decía positivo ataca negativo. Mentira, no hay nada de eso. La flecha no puede estar al revés, ¿no? La flecha me debe mostrar siempre el flujo de electrones, de dónde hacia dónde, ¿ya? De dónde. Esta es la densidad electrónica alta que lo transforma en nucleófilo a este alqueno. Y a este electrófilo le hacen falta electrones, entonces los electrones vienen de aquí hacia acá, ¿de acuerdo? Tenemos otros nucleófilos como un hidróxido, un cianuro, las aminas, por ejemplo. ¿Ven? Tiene electrones, tiene carga. Este no tenía. Este tiene, ¿sí? Pero son nucleófilos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esos electrones para compartirlos. ¿Con quién van a reaccionar? Con un electrófilo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un hidruro, ¿ya? Un hidruro. Fíjense que el aluminio, su valencia es 3, ¿no es cierto? Normalmente lo tenemos como con 3 hidrógenos, ¿sí? Pero cuando tiene un hidrógeno de más es porque está recibiendo de este hidrógeno los 2 electrones. Eso se llama hidruro, ¿ya? Y claro, en ese momento va a existir una carga negativa sobre el aluminio, porque el aluminio, si ustedes hacen el cálculo de carga formal a este aluminio, en este momento, van a encontrar que la carga formal en él es de -1. Tiene una carga negativa. Este compuesto se llama hidruro doble de aluminio y litio, ¿ya? Entonces, desde el aluminio se vienen los electrones hacia el electrófilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo es un nucleófilo. Los electrones están ubicados aquí, en el aluminio, como una carga, ¿no? Entonces, es un hidruro, ¿de acuerdo? ¿Qué son entonces los nucleófilos? Moléculas neutras que tienen un heteroátomo con un par libre de electrones, dice, ¿no? Menos electronegativos. Y menos electronegativos, como el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Qué es un heteroátomo? ¿Ah? En química orgánica, decimos nosotros, es la química de los compuestos orgánicos, de los compuestos del carbono, ¿no es cierto? Y los tratamos como parte intrínseca, parte inherente a la química orgánica, a todo lo que tenga carbono e hidrógeno, ¿ya? Y todos los demás átomos, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógeno, lo que quieran, todos los demás se llaman heteroátomos, se los denomina así, ¿ya? O sea que, ¿qué es un heteroátomo? Cualquier átomo presente en una molécula orgánica diferente de carbono e hidrógeno. Eso es un heteroátomo. Entonces, aquí hay 3 definiciones de nucleófilos. Moléculas neutras, sin carga, que tienen un heteroátomo con un par libre de electrones y menos electronegativos. En una amina, el nitrógeno tiene un par libre de electrones. En un alcohol, el oxígeno tiene 2 pares libres de electrones. En un tioéter, en un mercaptano, el azufre tiene 2 pares libres de electrones, y así, ¿no? Pueden ser también enlaces múltiples entre átomos de carbono, como los alquenos, los alquinos o compuestos aromáticos. Ellos son nucleófilos, ¿ya? O iones cargados negativamente, como el ion hidróxido, como el cloruro, ¿no? Como el bromuro, el yoduro, un carbanión, un hidruro, todos estos que tienen una carga negativa también son nucleófilos, ¿no? Entonces pueden ver ustedes que aquí lo que me estoy haciendo no es definir, sino identificar quiénes son nucleófilos, ¿no? ¿Con quién reaccionan los nucleófilos? Pues reaccionan con alguien que necesita esos electrones y ese alguien es un electrófilo. Fíjense que dice, los nucleófilos reaccionan con cualquier electrófilo, mientras que las bases que poseen un par libre de electrones solo reaccionan con el protón. ¿Se ubican? Una base, una especie química base, va a reaccionar siempre con un protón. Un nucleófilo o un electrófilo. ¿Y quién es un electrófilo? Pues cualquiera que necesite de electrones y que los pueda recibir. Este protón, por ejemplo, me dirán, ¿y no es un electrófilo? Sí, es un electrófilo muy fuerte, ¿no? Pero la diferencia es que esta reacción entre la base y el protón se da en el equilibrio.
mientras que el otro es una cuestión netamente cinética, ¿ya? Aquí tenemos, solamente para que nos sirva a manera de comparación, ¿ya? Tenemos, fíjense, la fuerza de los nucleófilos. ¿Cómo la definimos? En las bases decimos pK. La base que tenga una menor pK es más fuerte, pero en los nucleófilos no existe ese pK, no existe esa K, ¿no? La fuerza se define por la velocidad de la reacción en la que están implicados. Entonces, como les dije antes, depende de las condiciones también de la reacción. Por ejemplo, y aquí, en este ejemplo, no es absoluto, sino que fíjense la relación. Me dice, si tomamos el agua como referencia, el coeficiente de velocidad, no estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de velocidad, ¿no? K del nucleófilo, con respecto a K del agua, a la velocidad con que reaccionaría el agua, permite clasificar los nucleófilos. En este caso, ¿no? Para un disolvente acuoso, por ejemplo. Si fuese alcohol, fuese otro también el valor que voy a encontrar aquí y probablemente otro el orden. Cuanto mayor es este coeficiente, mejor es el nucleófilo. Fíjense, si el nucleófilo es agua, obviamente la relación es 1. Si el nucleófilo es un ion nitrato, la relación es 10. Eso quiere decir que el ion nitrato va a reaccionar con una velocidad 10 veces superior a la que reaccionaría el agua, ¿no? Si es un ion fluoruro, va a ser 100. Todo es respecto del agua, ¿ya? Si es un ion sulfato, 320. Un ion acetato, 500, ¿sí? Un ion cloruro, 500. Un ion bromuro, vean el bromuro con respecto al cloruro, miren, 3160. Y ni que se diga el yoduro, 50.200. Entonces, ¿quién es mejor? Un yoduro es mejor nucleófilo que un bromuro. Un bromuro es mejor nucleófilo que un cloruro. Y un cloruro es mejor nucleófilo que un fluoruro, ¿ya? Esto se los van a explicar con mayor detalle, quizás con mayor profundidad, cuando ustedes en Química Orgánica 2 vean el tema de sustitución nucleofílica, ¿ya? Nucleófila. Un tiocianato, por ejemplo, o sulfocianuro, ¿ah? 25.100. Un cianuro, 126.000. Un sulfito, 128.000 veces más rápido que el agua. Entonces, eso nos da idea, ¿no? De cómo se mueve el nucleófilo, la rapidez con que se mueve, ¿no? Para poder reaccionar, ¿ya? Entonces, nuevamente, la nucleofilia es una cuestión de velocidad, no es una cuestión de equilibrio. Entonces, la fuerza de un nucleófilo depende de 3 criterios. Cuanto más localizada se encuentra la densidad electrónica, mayor es la fuerza del nucleófilo. Por ejemplo, un ion alcóxido, metóxido, etóxido, isopropóxido, etc., es mejor nucleófilo que un hidróxido. Es mejor nucleófilo que un fenóxido, y así, ¿de acuerdo? Mejor nucleófilo que un carboxilato. En este caso está como ejemplo el ion acetato. Entonces, ¿por qué? Porque la tiene más localizada la densidad electrónica, ¿ya? Recuerden ustedes que el fenóxido y el acetato tienen resonancia. El hidróxido y el alcóxido no tienen resonancia, sino que esa densidad electrónica está localizada puntualmente en el oxígeno, ¿no? Algo que no ocurre en el fenóxido, que no ocurre en el ion acetato, porque está deslocalizada también en la estructura entre los carbonos. Ahora, cuando el átomo que soporta la carga negativa es menos electronegativo, tiene más tendencia a ceder su par electrónico. Tiene lógica. ¿Qué es la electronegatividad? La afinidad por los electrones. Entonces, mientras menos electronegativo sea, no los quiere, digamos, a los electrones, ¿no? Entonces, tal como dice aquí, cuando el átomo que soporta la carga negativa es menos electronegativo, tiene más tendencia a ceder esos electrones. Por lo que la especie, obviamente, es más nucleófila, ¿ya? Así, un hidruro, ¿ya?
Es más nucleófilo que un carbanión, y así, ¿no? Luego, el poder nucleófilo o nucleofílico, en realidad lo correcto es decir nucleófilo, ¿ya? Lo de nucleofílico no se me ha pasado, pero normalmente es un anglicismo, ¿ya? No, en castellano debe decirse el poder nucleófilo. Aumenta con el tamaño y el número atómico para aquellos que son de la misma familia. Así tenemos el yoduro, mejor nucleófilo que el bromuro, y este mejor nucleófilo que el cloruro, y finalmente mejor que el fluoruro, ¿ya? Algunos nucleófilos comunes ordenados por su carácter nucleófilo, fíjense, en disolventes hidroxílicos. Ojo, siempre es fundamental decir en qué medio. En disolventes hidroxílicos como el agua y los alcoholes. Esos son hidroxílicos, los que tienen OH, ¿ya? Así tenemos aquí, fíjense, nucleófilos fuertes y acá tenemos nucleófilos débiles. Solamente a manera de ejemplo. ¿Qué es un nucleófilo fuerte? Pues el que puede entregar con mayor facilidad sus electrones. Y a un nucleófilo débil, pues le cuesta entregar sus electrones. Por ejemplo, el fluoruro es un nucleófilo débil. El flúor es muy electronegativo, ¿no? Es el más electronegativo. Entonces, pensar de que él se va a deshacer fácilmente de sus electrones, imposible, ¿sí? Porque su misma electronegatividad hace que él retenga esos electrones. Bueno, con eso prácticamente terminamos la unidad 1, ¿ya? Que han visto que es una unidad muy, pero muy larga. Ahora voy a hacer algo que normalmente no está en la unidad 1, sino que lo doy como un complemento de algo que han llevado ustedes en química general y que lo necesitaremos, que es la determinación de fórmulas empíricas y moleculares, ¿ya? No sé si lo han llevado ustedes. ¿Alguien recuerda haber llevado esto? Determinación de fórmulas empíricas y moleculares. ¿En colegio? Sí. Sí, ¿no? En química general también lo llevan. ¿Sí? He puesto un ejercicio resuelto, muy facilito, y también un ejercicio propuesto, ¿no? ¿Qué es una fórmula empírica primero? En química orgánica tenemos fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula semidesarrollada y fórmula desarrollada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del etano, ¿cuántos carbonos tiene el etano? 2. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 6. Esa es su fórmula molecular. C2H6, ¿sí? Es esa fórmula molecular que me está mostrando. Me está mostrando la cantidad exacta que tiene ese compuesto de carbono y de hidrógeno, ¿sí? Eso es lo que me está mostrando una fórmula molecular, la cantidad exacta en moles. ¿Y qué me muestra una fórmula empírica? Una fórmula empírica me muestra la relación de moles que hay de cada uno de los átomos que constituyen esa molécula. Por ejemplo, en el etano, C2H6, hay por cada carbono, ¿cuántos hidrógenos hay? Por cada carbono. Si las moléculas son 2 carbonos y 6 hidrógenos. 3. Hay 3. Entonces, la fórmula empírica del etano es CH3. ¿De acuerdo? Recuerden que la fórmula empírica me muestra una proporción, una relación, ¿ya? Mientras que la fórmula molecular me muestra la cantidad exacta de esos moles, ¿ya? Ahora, cuando la escribo CH3-CH3, eso es una fórmula semi-desarrollada, ¿no es cierto? Y cuando escribo los 2 carbonos unidos y rodeados de sus 3 hidrógenos, esa ya es una fórmula desarrollada, ¿sí? Entonces, empecemos por las fórmulas empíricas y las moleculares, ¿no? Vamos a suponer por un momento que hemos encontrado un nuevo compuesto, ¿ya? Y nos interesa saber qué tiene ese compuesto, qué elementos lo componen. Y ahí es donde viene el análisis elemental primero, ¿ya? Y fíjense que el análisis elemental es algo antiguo, de la época del aguacero, ¿no? De hecho, se le llama análisis del aguacero, porque fue el que lo, o Lavoisier, si quieren, ¿no? Fue él el que dio origen a este análisis. Supongamos que tenemos el compuesto orgánico, entonces lo que normalmente se hace, ese compuesto orgánico nuevo, al someterlo a un análisis elemental de lo más primitivo todavía,
ponerle, por ejemplo, cobre, ¿ya? El cobre es oxidante. Y luego en un tubo, en ese tubo, lo calentamos. En el tubo queda obviamente aire, ¿no es cierto? Al calentarlo, toda la materia orgánica se va a oxidar, ¿no? De hecho, siempre que ustedes calientan con aire algo orgánico, finalmente se oxida. Y cuando se oxida, pasa todo el carbono que hay en la materia orgánica, pasa a dióxido de carbono. Y todo el hidrógeno que hay en la materia orgánica pasa a agua, ¿de acuerdo? Y si tenemos, pues, si tenía oxígeno, se va, también ha pasado junto en el agua, junto con el hidrógeno, ¿ya? Pero a su vez, junto con el oxígeno que había en el tubo. Por eso la determinación de oxígeno se hace de manera indirecta. Pero pudo haber tenido cloro, por ejemplo. Si tenía cloro, se hace otra evaluación, ¿no? En ese análisis, por ejemplo, se hace una reacción con plata, ¿ya? Y llega a precipitar el cloruro de plata. Ya, de esa manera determinamos cloro. Y así, hay una serie de pruebas que se van haciendo. Pero vamos a hacer algo muy chiquitito. Un hidrocarburo. Este hidrocarburo se lo sometió a análisis elemental. El hidrocarburo tiene solo carbono e hidrógeno. Vean lo que dice el problema. Dice, calcula la fórmula empírica de un hidrocarburo que en un análisis dio esta composición: 85,63% de carbono y 14,3% de hidrógeno, ¿ya? Fíjense que me está dando los porcentajes, ¿sí? Pero, y son en peso, obviamente, esos porcentajes, no me lo está diciendo, pero son en peso, ¿ya? Entonces, no me está diciendo cuánto se sacó del compuesto para determinar la fórmula empírica, nada de eso. Yo me doy una base de cálculo y digo, voy a asumir que este compuesto fueron 100 gramos, ¿de acuerdo? En esos 100 gramos que saqué de una muestrita, ¿ya? Y los sometí al análisis elemental, resulta que hay 85,63 gramos de carbono y 14,3 gramos de hidrógeno. ¿Se entiende eso, no? Me estoy dando una base de cálculo. Si yo tengo un montón del compuesto, lo puedo hacer el análisis con todo ese montón, o puedo sacar una muestrita de 100 gramos y hacer, o de 1 gramo si quieren, y hacer el análisis con eso, ¿no? Por comodidad me estoy dando 100 gramos, ¿ya? Como ya me dieron el resultado de la composición, yo digo, si es 85,63%, entonces en 100 gramos van a haber 85,63 gramos de carbono y 14,3 gramos de hidrógeno. Entonces, lo primero que hago es llevar esos gramos a moles, ¿de acuerdo? Pueden ver ustedes aquí, número de moles, masa entre peso molecular. 85, bueno, en este caso sería peso atómico. Ojo, aquí hay que corregir eso. 85,63 dividido entre 12, que es del carbono. Y me resultan esta cantidad de moles, 7,1358 moles, ¿sí? Hago lo mismo con el hidrógeno. 14,3% de hidrógeno. Fíjense cómo me estaban dando el hidrógeno. No me ponen H2, ojo, porque estamos hablando de una composición. No me están poniendo el gas, sino el hidrógeno atómico. Entonces hay 14,3 gramos de hidrógeno, lo cual supone que hay 14,3 moles, ¿ya? Bueno, hasta ahí tengo la relación entre moles. Tengo tantos moles de hidrógeno y tantos moles de carbono. Lo que hacemos ahora para encontrar cuánto hay en relación, uno a tanto, digamos, es dividir ambos entre el más pequeño. Aquí son 2, pero si hubiese tenido oxígeno, también ese entre el más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más pequeño? Este. Divido 14,3 entre 7,1358, ¿no? ¿Cuánto me da para el carbono? Obviamente 1. Y para el hidrógeno me da 2. Entonces, como ven, hay una relación de 1 a 2. Por cada carbono hay 2 hidrógenos. Entonces, esa es la fórmula empírica, CH2, ¿no?
Si me dijeran, aquí hay, por ejemplo, 12, 14, ¿no? 12 y 2, 14. Se hizo la determinación del peso molecular y el peso molecular resultó ser 28, por ejemplo. Determinación experimental. Determine la fórmula molecular. Yo lo que he determinado aquí es la fórmula empírica, que es la relación mínima que hay entre ambos átomos, en este caso, que conforman esta molécula. Todavía no sé qué molécula es, ¿no? Pero si me dicen que el peso molecular determinado experimentalmente pesó 28 gramos por mol, ¿no? Entonces digo, ese peso molecular dividido entre el peso de la fórmula empírica me va a dar un numerito, ¿ya? ¿Cuánto es el peso de la fórmula empírica? 12 más 2, 14. 28 entre 14, ¿cuánto sería? 2. Entonces, ese numerito, ese factor que he encontrado, 2, lo multiplico por los subíndices de la fórmula empírica. C, 1 por 2. H, hidrógeno, 2 por 2. Entonces, mi fórmula molecular sería 2 carbonos y 4 hidrógenos, ¿no? Y entonces estaría en condiciones de decir, el compuesto es etileno, porque tiene 2 carbonos y 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, fíjense que es muy sencillito. Yo les voy a dar un práctico para que hagan estas prácticas. Por lo pronto hay un ejercicio aquí propuesto para que lo resuelvan. A ver, me gustaría que ustedes este ejercicio lo copien ahorita. Se tomen la molestia de resolverlo y que me lo envíen luego la respuesta, ¿ya? Dice, un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno tiene una masa, el compuesto, tiene una masa de 4,6 gramos. Se hace reaccionar, dice, con 9,6 gramos de oxígeno, es lo que explica ahora del análisis elemental, dando 8,8 gramos de dióxido de carbono y 5,4 gramos de agua. Entonces, fíjense que nos ha formado CO2 y agua, ¿de acuerdo? Entonces, el compuesto tiene carbono, tiene hidrógeno y probablemente tenga oxígeno. ¿Ya? Probablemente tenga oxígeno, ¿no? ¿Ya? Probablemente tenga oxígeno. Entonces, con estos datos hasta aquí, hasta donde dice 5,4 gramos de agua, ustedes van a determinar la composición centesimal. ¿Ya? Todo el carbono que se encuentra en el CO2, en 8,8 gramos de CO2, ¿de dónde proviene ese carbono? Proviene del compuesto. Todo el hidrógeno que está formando agua, aquí en los 5,4 gramos de agua, ¿de dónde proviene? Del compuesto, de esa muestra, ¿no? Entonces van a determinar en este CO2 cuánto hay realmente de carbono. En esto de agua, cuánto hay realmente de hidrógeno. ¿No? Una vez que tengan esas masas, ¿ya? El oxígeno se determina por diferencia. La masa del compuesto, que son 4,6 gramos, menos la masa del carbono presente en el CO2, menos la masa del hidrógeno presente en el agua. Y con eso tienen la masa de oxígeno, ¿de acuerdo? Y claro, sacan los porcentajes y ya tienen la composición centesimal, ¿no? Ahora bien, dice, si cogemos, y con esa composición centesimal, por ejemplo, sabiendo que el compuesto tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, ustedes ya encontrarán la fórmula empírica de la misma manera que el problema anterior. Y dice el problema, si cogemos 9,2 gramos de un compuesto, del mismo compuesto se está refiriendo, por cierto, de este compuesto, otra muestra, ¿ya? En un volumen de 5,80 litros, y a una presión de 780 milímetros de mercurio a esta temperatura de 90 grados. ¿Qué estamos haciendo aquí?
Estamos midiendo su peso molecular, ¿sí? Entonces, ustedes van a determinar su peso molecular de este compuesto utilizando la ecuación del gas ideal, ¿ya? Ya tengo hasta aquí la fórmula empírica. Con esta parte de aquí tengo el peso molecular. Con el peso molecular y con el peso de la fórmula empírica, ¿qué voy a encontrar? La fórmula molecular, que es la relación exacta que va a haber de carbono, hidrógeno y oxígeno, la cantidad exacta, ¿ya? Bueno, con esto hemos terminado la primera unidad, ¿de acuerdo? No les he subido, creo, el práctico. Les voy a subir un práctico. Voy a cambiar algunas cosas a un práctico que tengo para subírselos este fin de semana, ¿ya? De esa manera ustedes van a estar ejercitando lo que hemos estado estudiando y cualquier consulta, por favor, la pueden hacer al mismo Classroom o la pueden hacer por WhatsApp. No hay ningún problema, ¿ya? Nos vemos entonces el día miércoles, por favor, para continuar con la clase. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.